Buenas tardes, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. Pero antes de comenzar, vamos a consultar sus dudas, a revisar sus cuestiones que puedan tener con respecto a lo que han visto. Si tienen alguna duda, pues es el momento. Por favor, hagan sus preguntas. Pueden escribirlas en el chat o pueden tomar el micrófono. Por favor, adelante. Motion Elements. Motion Elements. Sin más, vamos a ver. Mira, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que una partición se puede establecer en cualquier tipo de conjunto. Sí, puede ser un conjunto finito e infinito. Ahora voy a aprovechar para ahondar un poco más en esta parte. Hemos estado trabajando regularmente con conjuntos finitos, es decir, con conjuntos acotados. Y la idea principal de trabajar con un conjunto acotado es hacerlo fácil, ¿no? Hacer el trabajo de entendimiento fácil para ustedes, para que en breve ustedes puedan, pues, sin más, darse a la tarea de que, ¿qué pasaría si esto fuera infinito, ¿no? Pues se extiende lógicamente a conjuntos infinitos. En este caso, una partición no se puede quedar nada más necesariamente en una partición de conjuntos finitos, puede ser una partición infinita, ¿sí? Y ahorita podemos ver un ejemplo, pero para que lo entiendan, una partición, así como la hemos definido, tiene que guardar ciertas características. ¿Y cuáles son? ¿Quién me dice de ustedes? La primera, la más básica. Bueno, haciendo alusión a lo que hemos estado trabajando con el conjunto cociente, recordando un poco al respecto, es importante que noten que una de las características que se nos pide es que, por ejemplo, aquí tenemos x1, x2, x3, x4, x5 y x6, ¿sí? La forma en la cual nosotros enunciamos o denotamos los números, pues es lo de menos. El punto aquí es que se entienda. A partir de ahí nosotros podemos hacer un poco más y es pedir que los conjuntos sean, o sea, xy es distinto del vacío para todo ahí en el índice, ¿no? Vamos a ponerlo así, en el índice. Entonces es importante que sea en el índice porque el índice puede ser finito o puede ser infinito, ¿sí? Si es finito, pues es numerable, ¿no? Si es infinito, pues es a lo más numerable, eso ya lo deben de saber. Entonces, esa es la primera cuestión que debemos de tener bajo estas circunstancias, los conjuntos, la partición a grandes rasgos, ¿no? En general, porque dimos una partición para R, pero a grandes rasgos así se puede definir una partición, empezando, por supuesto, ¿sí? Por otro lado, el punto 2, ¿sí? Es que para todo X, y J, ¿sí? Que pertenecen al índice, tenemos XY intersección XJ iguales o distintos del vacío. ¿Ustedes qué dicen? Distintos. ¿Sí? ¿Distintos del vacío? ¿Qué pasa si son distintos del vacío? Pasaba algo ahí. O sea, sí se puede, o sea, que sean distintos del vacío. Pero ¿qué pasaba ahí en esa? Lo que ocurría, si se acuerdan, era que si teníamos esta condición, iba a ocurrir que X y era igual a XJ. ¿Por qué? Veámoslo en el dibujo. O sea, es así como lo estamos proponiendo. Supónganse que tienen esta partición en este caso particular, ¿no? Ustedes dirían, bueno, hay una intersección ahí. Supongamos que tenemos este conjunto. Y si la intersección es vacía o
más bien en este caso distinto del vacío, ustedes dirían, bueno, es que tú estás diciendo que la intersección, pero por ejemplo, si yo veo X1 y X6, su intersección es esta parte. Sí, si suponemos lógicamente que el conjunto es es cerrado, por supuesto, ¿sí? Y que ambos conjuntos son cerrados. En este caso, a lo que aludiríamos es al interior de los conjuntos, ¿sí? Que el interior de X1 y el interior de X6 sean, si son iguales, pues en todo caso, el punto interior de un conjunto, si está en otro, pues nos va a llevar a simplemente a darnos cuenta que está ese punto metido en el otro conjunto, por lo tanto, si se da el caso y son disjuntos, así como se disponen, pues no va a haber de otra más que sea en el mismo conjunto, ¿sí? En pocas palabras, lo que se pide en el punto 2 es que la intersección entre dos conjuntos de la partición sean diferentes, ¿sí? O sea, que no sean la misma, no sean el mismo conjunto. O si es el caso de que la intersección es vacía, o sea que existe una intersección entre ellos, pues no va a resultar más que sean el mismo. Ahora, les digo, aquí hay un detalle porque así como lo estamos viendo en general, para los conjuntos que estamos trabajando, ¿sí? Y ese es el detalle, por eso no se pone que la intersección debe de ser vacía, sino que toda la intersección de al menos, en este caso, de los interiores, tiene que ser diferente, o sea, tiene que ser distinta del vacío, perdón, igual al vacío. Y por último, teníamos por ahí el punto 3, que era, perdón, el punto 3, que estaba enfocado a que si tenemos X, la unión, este X debe ser equivalente a la unión de todos los XY, ¿sí? Con Y que va de, con Y que está en el índice, independientemente de si es finito o infinito, ¿sí? Entonces, esto fue lo que en general llamamos partición. Ahora, así como lo hemos definido, cuando nosotros definimos la partición para un rectángulo, aludimos también que el conjunto tenía que ser, o sea, el conjunto de los cubos tenía que ser distinto del vacío. Es decir, así como los propusimos, nuestros cubos son distintos del vacío, ¿sí? Que la intersección entre los interiores, si es distinta del vacío, entonces eso me remitía a que los cubos eran el mismo, ¿no? O sea, para dos cubos, si su interior es distinto del vacío, pues entonces estamos hablando del mismo cubo. Y que la unión de todos los cubos, así como lo hemos manejado, es igual a R, ¿no? A todo el conjunto R. Ahora, ¿por qué hacemos alusión? A lo mejor se están preguntando, ¿por qué hacemos alusión al interior? Si en este caso, así como definimos los conjuntos, sí hay intersección. Es decir, si tenemos conjuntos cerrados, para dos conjuntos R, dos cubos que tomemos, hay una intersección. Por ejemplo, si estamos hablando de un cuadrado, así como lo definimos, y vamos a partirlo simplemente en 4. Y como definimos los conjuntos, pues vamos a suponer que este es R1, este es R2. Entre R1 y R2, pues hay una intersección, que es esta. ¿Sí? El punto fino aquí es que de alguna manera hacemos alusión al interior, porque si se dan cuenta, vamos a trabajar con volumen o con área. En este caso, el área de los dos cuadrados va a tener un valor definido. ¿Sí? Como lo hemos estipulado, o sea, dada la definición que dimos de cubo, esa definición nos permite dar un valor al volumen o al área, en este caso, ¿sí? Pero si se dan cuenta, el área de esa línea roja es 0, ¿sí? Si fuera un cubo sería un plano y el volumen de un plano pues lógicamente es 0. Entonces a partir de ahí surge la idea de medida 0 porque así como dimos la definición de medida,
¿sí? La medida de una frontera, en este caso para conjuntos cerrados, pues va a ser 0. ¿Por qué? Porque el volumen no va a estar definido. O sea, no, bueno, no es que no esté definido, simplemente no va a tener un valor más que 0. ¿Sí? Ese sería el tema aquí. ¿Alguna otra duda, jóvenes, al respecto? Sí, Víctor, puede ser igual. Tú dices igual, o sea, te refieres, me imagino que te refieres a la duda de Danae. Bueno, no sé si con esto quedó respondido o quieren que le dé un repaso de otra forma. Solo podría otra vez al segundo punto, es que todavía no me queda muy claro, por favor. Cuando hacemos la partición, ¿sí? Te lo voy a poner con un caso en donde no implica esto. Vamos a ver el caso en donde el punto 2 no se cumple. O sea, supongamos que tenemos un conjunto, ¿sí? Y tenemos una partición así, donde el conjunto a ver, déjenme lo pongo más bien así. Vamos a partirlo así. Este es el conjunto A, ¿sí? Y vamos a poner por acá al conjunto B. ¿Sí? El conjunto A y el conjunto B tienen una intersección, que es esta. ¿Sí? O sea, su intersección es no vacía. Supongamos que está en el plano, así como ahorita. Entonces, yo podría hablar de partición aquí. Algunos dirían, bueno, pues sí, ¿no? Si tomas en cuenta el área. ¿De qué forma podría yo tomar en cuenta el área ahí? O sea, ¿cómo entenderían aquí la partición? Los compañeros que a lo mejor ya se dieron cuenta de lo que está pasando, podrían aportar aquí algo. Digo, porque esto va en contraintuición de la definición que estoy dando. Porque aquí el punto principal es que si tenemos dos conjuntos, por ejemplo, en este caso, así como lo hemos estado trabajando, tenemos una partición, este es el conjunto A y este es el conjunto B, y están separados por una línea y la intersección, y este es el conjunto X, este es X', por llamarlo. Entonces, el conjunto, en este caso, tiene una intersección, suponiendo que, porque se presta a eso. Entonces, aclarando el punto aquí, si el conjunto si los dos conjuntos A y B son cerrados, lógicamente su intersección, si vemos que que X es igual a A unión B, a ustedes les puede estar causando ruido esta parte de aquí. Dices, bueno, es que me estás diciendo que la intersección en el punto 2, en este caso A, intersección B, claro que es distinto del vacío, ¿sí? Y al ser distinto del vacío, es la frontera, ¿sí? Bueno, la intersección es parte de la frontera, no es la frontera, es parte de la frontera. ¿Sí, jóvenes? Entonces, ahí no se cumple. No se cumple que A intersección B, si esto es distinto del vacío, entonces A es igual a B, así como dimos la definición de partición. No se cumple porque existe esta parte, ¿sí? Donde la intersección se da, aunque sean esas líneas. Se habla en general de este caso porque lógicamente estamos aludiendo a conjuntos que no necesariamente son cerrados todo el tiempo. De hecho, son los casos más, son los menos frecuentes. Pero esa definición la dimos cuando estuvimos trabajando ¿cómo se llama? El conjunto cociente. Entonces, ahí claramente la división entre conjuntos era tácita, o sea, no había posibilidad de que esa intersección existiera. En este caso sí existe. Ahora, a partir de ahí, como ya no estamos trabajando con conjuntos cocientes, sino con otro tipo de conjuntos que tienen algo en común con lo que definimos del conjunto cociente, ¿sí? Sin serlo, incluimos ya lógicamente a los conjuntos cerrados, conjuntos abiertos o conjuntos semicerrados. ¿Sí? Entonces, al pedir esta parte,
es que cuando dimos la nueva definición, o cuando más bien redefinimos el asunto de la partición, fue que hicimos referencia al interior del conjunto. Entonces, en general, tal vez para una mejor definición, en este caso, para que se entienda, en el punto 2, estaría más adecuado al interior de XY, ¿sí? Es decir, que en vez de poner esto, sería tal vez más adecuado hablar y decir, es el interior de XY, intersección el interior XJ. Si esto resulta que es distinto del vacío, entonces claramente estamos hablando de que XY y XJ son el mismo. Lógicamente, si estamos hablando de que XY y XJ son conjuntos abiertos, pues sobra además decir hablar del interior. Sí, pero como no sabemos cómo es XY y cómo es XJ en general, la definición más adecuada en este contexto sería esta. Sí, pero estoy recordando que la primera definición que dimos de partición aludía a esto. ¿Sí, jóvenes? Porque pues fue la forma en la cual nosotros trabajamos el conjunto consciente, se prestaba precisamente a que esta definición en ese punto era la adecuada, pero la adecuada ya para nosotros en un contexto más amplio es esta. No sé si con esto queda, jóvenes. Sí, ya un poco más, profesor. Gracias. No de que para ti, Víctor. Es importantísimo que quede claro el tema de las particiones, porque sí vamos a trabajar con ellos muy continuamente en las próximas clases, ¿sí? Porque pues vamos a estar, cuando empecemos a trabajar con la definición de integral, a cada rato vamos a estar hablando de la partición y sobre todo sobre la norma de la partición. Entonces sí es importantísimo que quede claro este asunto de las particiones, jóvenes. Bueno, vamos a continuar con nuestra exposición dentro del curso, ¿sí? Llegamos la clase pasada hasta lo que es la definición de medida, ¿sí? Si recuerdan, hablamos de que un conjunto, si en pocas palabras, definimos lo que es la medida interior y lo que es la medida exterior, o más bien, sí, la medida interior y la medida exterior. Esto aludiendo lógicamente al conjunto R y a un conjunto X que está metido dentro del conjunto R, por supuesto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, dentro del volumen, dijimos lo siguiente. Dijimos que el límite, ¿sí? Cuando K se va a infinito, del volumen de de los cubos exteriores de X, ¿sí? Va a ser igual a la medida exterior de X. Y el límite, ¿sí? Cuando K se va a infinito del volumen de los cubos inferiores, de rango K con respecto de X, ¿sí? Es igual a la medida interior de X. Y dijimos que si estos límites eran finitos, porque pueden ser infinitos, ¿sí? Y además, si estas medidas, como las definimos, resultaba que eran iguales, ¿sí? Resultaba que la medida inferior o la medida interior era igual a la medida exterior, pues con esto podemos aludir a que X era un conjunto medible, ¿sí? A grandes rasgos. Y ya con eso, pues queda
queda ya en el contexto general lo que es un conjunto medible según Jordan, ¿sí? Y bueno, esto nada más recordando esta parte. Ahora, vamos a avanzar en este tema, ¿sí? Porque ahorita ya vamos a empezar a trabajar pues con este asunto de la medida, porque la integral la vamos a definir en términos de la medida, ¿sí? Cuando definamos nosotros las sumas de Riemann, las sumas de Riemann o las sumas según Riemann para la integral, ¿sí? Lo vamos a hacer a través de la medida, ¿sí? Pero bueno, eso se los estoy adelantando un poco. Ahorita lo que toca es definir lo que es un conjunto, más bien lo que es un diámetro. Y a partir de ahí, pues voy a definir lo que es la norma de una partición. Pero pues lógicamente para definir esto me gustaría explicarlo un poco más a detalle en un dibujo. Vamos a ello, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Antes de dar el paso a los nuevos temas. Asumo su silencio como que todos están hasta el momento bien. Si tienen dudas, en el momento que sea, pueden detenerme, ¿eh? Me pueden poner ahí en el chat o lo que sea, por el micrófono también, por favor. ¿Qué vamos a entender por diámetro? Vamos a ver, tenemos un conjunto, ¿sí? Y como estamos hablando de particiones, pues vamos a trabajar con eso. Vamos a ponerlo así, con seis subconjuntos. Entonces tenemos un subconjunto, perdón, tenemos un conjunto X y está dividido en 6 partes este conjunto. Nosotros podemos tomar 2 puntos, ¿sí? Cualesquiera, y lógicamente los podemos unir con una línea recta, ¿sí? Cualquiera que sea el caso, ¿sí? Esto puede ser en R2, en R4, en Rn, lo que ustedes quieran. Tomamos 2 puntos y simplemente trazamos una línea que los una. Vamos a llamar diámetro. Por ejemplo, si tomamos 2 puntos, este punto y este punto de aquí, y los uno con una línea, ¿ustedes qué dirían? ¿Sería la línea más grande entre 2 puntos, cualesquiera que pueda yo tomar en esta parte de este conjunto X, suponiendo que este es X1 y este de acá es X2? Para X2 tomamos 2 puntos cualesquiera, trazamos una línea recta que los une y se acabó. Pero esta línea recta que acabo de trazar en X1 en color verde, pues de alguna manera como que sí pinta para que sea la más grande, ¿no? Es decir, yo me tomo 2 puntos, 2 en particular, y entre estos 2 puntos da la casualidad que la distancia entre ellos es la mayor distancia que puede haber entre 2 puntos hablando del conjunto X1. En este contexto, voy a llamar a esta línea diámetro, ¿sí? Es decir, el máximo de la distancia entre X y XJ, y esto es para todo IJ en el índice, ¿sí? Para cualquiera 2 puntos que yo me tome, y eso es para todo, bueno, ahí ya lo puse. Esto es para todo XY y XJ, ¿sí? Si yo tomo el máximo de todas las distancias existentes entre 2 puntos, dado un conjunto, a ese factor lo voy a definir como el diámetro. En este caso, del conjunto X1. El diámetro de X1 sería lógicamente esa línea verde que acabamos de trazar. La línea en X2 pues podría ser la diagonal, la voy a poner en azul, esta de aquí. Bueno,
suponiendo que es una línea recta, ¿no? Que parece más bien serpiente. Entonces, esa línea de ahí parece ser que es la más grande. Entonces, cuando yo me vaya a referir al diámetro de un conjunto, el que sea, me voy a referir a la distancia entre los dos puntos más grandes, ¿sí? Que pueda yo encontrar dentro de ese conjunto en particular. Entonces, pues lógicamente, si hablamos de una circunferencia, pues cualquier línea que yo me tome en las circunferencias, cualquiera de dos puntos que yo me tome en la circunferencia, pues ahí voy a tener mi diámetro, ¿no? Si hablamos del círculo, pues ahí ya no. Tenemos que tomar los puntos en la circunferencia. Si estamos hablando de un rectángulo, pues lógicamente serían las diagonales, ¿sí? Y ya así sucesivamente estaríamos determinando qué sería el diámetro en diferentes conjuntos poligonales o diferentes tipos de conjuntos, cualesquiera que definamos en cualquier dimensión. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto, jóvenes? Suponiendo que ya podemos, ya entendimos esta parte del diámetro, ¿sí? Pues en un conjunto definido, X, este de aquí, ¿sí? Este conjunto de aquí, pues es claramente todo lo que está a nuestro lado izquierdo, por supuesto. Los diámetros que yo pueda trazar, voy a poner el resto en amarillo, bueno, hay más o menos. Suponiendo que esos sean todos los diámetros del conjunto, hay un plus aquí, porque si estamos hablando ahora de una partición, de un conjunto, ¿sí? Una partición P. Y ya sabemos que esta la vamos a definir como X, Y, ¿sí? Con I en el índice. De alguna manera, esta familia de subconjuntos de X que forman mi partición me van a redefinir un nuevo término, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante en este contexto el diámetro y por qué es importante en ese contexto la partición. Bueno, porque al tener la partición, yo voy a hacer referencia precisamente a un diámetro en específico, ¿sí? De todos los diámetros que podamos tener en una partición, que pueden ser infinitos, pero en este caso al abocarnos a particiones finitas, tenemos la situación aquí de que el mayor de los diámetros es el que me va a servir. ¿Y como para qué me sirve esta idea? ¿Sí? Si yo tomo al máximo de todos los diámetros, a la máxima de las distancias que de un conjunto para dos puntos, sino al máximo de los diámetros de los XY, así, y esto es para todo ahí en el índice. ¿Para qué creen ustedes que me puede servir esto? Ahorita les pongo la definición. ¿Para qué se imaginan que me puede servir? El máximo de los diámetros, ¿no? Vamos a hacer un regreso a cálculo 2, ¿sí? No me voy a distraer tanto, pero sí es importante que recuerden ustedes cuando tenían su conjunto, su gráfica, y tenían su área bajo la curva, ¿sí? Daban su partición, ¿y qué ocurría ahí cuando hablaban en términos del límite? ¿Sí lo recuerdan, jóvenes? Sí, si bien lo recuerdan cuando ustedes trabajaban con el límite para hablar de lo que es la suma de Riemann, aludían a qué cosa, a un número, ¿no? ¿Y cómo era ese número? Era la distancia entre dos puntos, ¿sí? Podemos decir ahorita que, por ejemplo, XY, XJ, o sea, esta distancia cuando tiende a cero, ¿qué va a pasar? ¿Ya recordaron, jóvenes?
Y si se dan cuenta, en R, ¿sí? Porque aquí estamos en R, R cruz R, ¿sí? En el plano cartesiano tenemos nuestra función f. Y cuando nosotros hacíamos esta partición, pues lógicamente íbamos a calcular las sumas superiores y las sumas inferiores, etcétera, ¿sí? Entonces, los rectángulos que se formaban por debajo y por arriba me daban la suma superior y la suma inferior. Ya hablaremos de eso más extensamente. Sí, pero a lo que voy aquí es la distancia entre estos dos puntos. Si esto está definido por una partición, ¿sí? Recuerden esto. Al estar esto definido por una partición, ¿qué va a pasar cuando yo haga un refinamiento? Se va a hacer más chico, ¿sí? Y en una recta, ¿cuál sería el diámetro? Pues la misma distancia entre X, vamos a ponerlo X1 y X2, por ejemplo. O sea, la distancia que hay de aquí a acá es la más grande entre cualesquiera dos puntos que ustedes tomen. ¿Sí? Ese sería el diámetro en una recta, que sería un segmento. ¿Sí? Tal vez les suene contraproducente porque pues ustedes están pensando tal vez en una circunferencia cuando hablamos de diámetro. ¿Sí? Pero aquí como lo estamos definiendo el diámetro para cualquier objeto geométrico que se preste para ello. Es decir, la distancia entre dos puntos, la más grande, sería el diámetro, ¿sí? Porque pues yo me puedo tomar dos puntos dentro del segmento y pues la distancia esta pues no va a ser la más grande, va a ser esta. Y en ese contexto, el diámetro juega un papel fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a regresarnos a nuestros dibujos de arriba. Porque si nosotros tomamos el diámetro más grande, cuando yo haga un refinamiento, sobre todo sobre toda la familia de conjuntos de la partición, o sea, voy a tener una nueva partición P', ¿sí? No va a ser la misma partición, sino que va a ser un refinamiento de P. Entonces, de ahí por fuerza tiene que surgir otro conjunto que tenga la más grande de todos los diámetros, ¿sí? Porque estoy aludiendo al diámetro más grande, ¿sí? Si este diámetro tiende a 0, este diámetro lo puedo aplicar entonces tranquilamente a cualquier cosa que yo le ponga hablando lógicamente de suma superior y suma inferior, y con eso incluso estamos dándole cabida a toda la teoría existente de cálculo 2. A este conjunto lo vamos a llamar la norma de la partición. En algunos textos los llaman la finura de la partición, en el Hazer lo llaman la norma de la partición, y bueno, podrán encontrar diferentes nombres para pero en particular yo voy a trabajar con el nombre que le da el Hazer, la norma de la partición, pero la definición que estoy dando está dada a partir del Kudryavtsev. Por cierto, recuérdenme de compartirles los libros, ¿sí? Que tengo en el grupo de Telegram para que ustedes puedan acceder a ellos, ¿sí? Ya con esto, ustedes podrán darse cuenta que sin ningún problema yo me puedo enfocar con la norma de la partición a un diámetro, ¿sí? Y al referirme a un diámetro, pues bien claramente puedo hacer que este diámetro con refinamientos tienda a 0. Y esto es de suma importancia porque de alguna manera cuando lo usemos para el proceso de límite de la definición que estamos buscando para la integral, pues lógicamente va a redituarnos bastante bien. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Con esto se podrán dar cuenta que ya estamos muy cerca de la definición, ¿sí? De integral. Todavía no llegamos, pero ya estamos muy cerca. ¿Sí? Antes vamos a ver dos cosas, 2 o 3 cosas antes. Ok, bueno, no tenemos dudas hasta aquí. Entonces, este sería parte del tema de la clase de hoy. Ahora, vamos a adentrarnos ya con los conceptos de medida, ya que hemos estado hablando. ¿Qué van a notar a partir de la definición de medida
¿sí? Ya retrayendo, o más bien trayendo a cuento otra vez las definiciones que hemos estado trabajando para medida. ¿Qué pueden intuir ustedes a partir de esta definición de medida? Con respecto a la medida interior y a la medida exterior, por supuesto. ¿Cómo sería una con respecto de la otra? ¿Son iguales? ¿Pueden ser iguales? ¿O regularmente cómo son? ¿Cómo se pueden presentar? Tienen ustedes un volumen, ponerles el conjunto. Si ustedes tienen el conjunto y tienen su retícula y les permite hacer esto, ¿sí? Este sería el conjunto de los cubos exteriores y el conjunto de los cubos interiores, nada más por darles un ejemplo, sería algo así. Entonces, el conjunto de los cubos interiores y el conjunto de los cubos exteriores están en ese contexto. Algo que hemos estado trabajando a partir de todo esto es que o sea, los cubos interiores de X son menores o iguales, perdón, están contenidos en X. Están contenidos en X y X lógicamente está contenido en los cubos interiores, ¿no? En los cubos exteriores, perdón. Hablando del volumen, lógicamente dada la definición que dimos de volumen, el volumen de los cubos interiores es menor o igual a el volumen de los cubos exteriores, ¿sí? Ya tomando la parte que más me interesa, nada más. Si yo aplico el límite cuando k tiende a infinito, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se van a acercar más a X. Exactamente. Pero tomando el límite, ¿sí? La desigualdad se conserva. Y como tú dices, si estamos trabajando con un conjunto finito, ¿sí? Entonces el límite, cuando k se va a infinito, ¿sí? Del volumen de los cubos interiores va a ser menor o igual al límite, cuando k se va a infinito, de los cubos exteriores. O sea, del volumen de los cubos exteriores. Y lógicamente para la definición que dimos de medida, pues esto me va a llevar a que la medida interior va a ser menor o igual a la medida exterior. Y estamos viendo también que dado el volumen, dada la definición de volumen, el volumen es mayor o igual que 0. Entonces la medida tiene que ser mayor o igual que 0. No puede ser de otra forma. Dadas las definiciones que hemos dado, lógicamente, a eso estoy haciendo referencia. En este contexto, ¿sí? Viene el siguiente lema. ¿Qué es lo que dice nuestro lema? Vamos a tener un conjunto, sea X, un subconjunto de Rn, ¿sí? Un conjunto medible, vamos a ponerle med, conjunto medible, un conjunto medible. Entonces la medida interior es menor o igual a la medida exterior. Y la demostración la acaban de ver. ¿Sí? Parece que les estoy haciendo trampa, pero no la acaban de ver. O sea, ahorita como hicimos la explicación les estaba yo explicando prácticamente la demostración del lema, pero me pareció interesante explicárselos de esta forma. Entonces, de alguna manera estamos viendo que las medidas, en este caso la interior y la exterior, definidas por los cubos interiores y los cubos exteriores, me dan esta característica y la demostración es la acaban de ver anteriormente, ¿no? Entonces como se pueden dar cuenta, no hay nada no hay nada diferente, no hay nada por debajo de la manga, ¿no? Que no se pueda decir más ahí. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, gracias. Ok. Vamos a ver algunas cosas. Teniendo en cuenta lo que es la medida, ¿sí? Si nosotros tenemos un conjunto R, ¿sí? Y tenemos una partición dentro del conjunto R, podemos dar la siguiente definición. La definición dice sea R, un subconjunto en Rn, tal que es R va a ser igual a la unión, vamos a tomarlo así, de I que va desde 1 hasta L, de los R, K, I, ¿sí? Donde su volumen n-dimensional se define como, o sea, la medida de R sería definida como la suma de I que va desde 1 hasta
L de Ri. Vamos a ver la siguiente proposición. Vamos a tener un conjunto X en Rn. ¿Sí? Este conjunto X en Rn es un conjunto medible. Según Jordan, por supuesto. Estoy hablando de un conjunto medible según Jordan. Esto tiene que quedar claro, porque luego a lo mejor se puede malinterpretar y pensar que estamos hablando de otra medida. No estamos hablando de la medida según Jordan. Entonces, este conjunto medible va a implicar, tenemos un conjunto XR tal que la medida, o más bien el conjunto exterior de la unión de todos los X, Y, con I que va desde 1 hasta L, va a ser igual a la unión con I que va desde 1 hasta L de los SK de X, Y. ¿Alguna idea, jóvenes, de cómo hacer esta demostración? Piensen en los X, Y en los X, en estos X, Y como los cubos. Bueno, la demostración se hace por contención. La demostración la vamos a hacer por contención. ¿Cómo sería por contención? Pues bueno, podemos proceder de esta forma, ¿sí? En donde tenemos primero a este conjunto SK, unión XY, con I que va desde 1 hasta L, ¿sí? Que esté contenido en la unión, o sea, esto es lo que tenemos que demostrar, de I que va desde 1 hasta L, de SK de XY. ¿Qué harían aquí ustedes, jóvenes? ¿Cómo le harían para mostrar esta conjunción? Imaginen que tienen vamos a ponerlo en el contexto. Vamos a poner, tienen un conjunto X. Y este conjunto X está dividido por varios subconjuntos. ¿Sí? No necesariamente los mismos. Es decir, perdón. No necesariamente definidos como lo hemos estado haciendo, sino que de alguna manera ustedes, al aludir a los cubos exteriores y cubos interiores, ¿sí? Estamos hablando de un conjunto de cubos exteriores que puede cubrir a todos estos, ¿sí? Y a estos los llamo X1 hasta XN o XM o XL, ¿sí? En este caso. Llamémoslo hasta XM para no hacernos bolas. En este contexto, ¿sí? Yo puedo encerrar a uno solo en una retícula, ¿sí? No importa que me tome parte de otro conjunto, ¿sí? Lo que me interesa es nada más el X1, ¿sí? Entonces, ese conjunto X1 tiene un conjunto de, yo puedo dar una retícula, una partición para ese X1, ¿sí? En particular, una partición para ese X1, sin importar que este X1 forme parte de otra partición. En el contexto, lo que quiero ver es que este X1, ¿sí? De alguna manera me va a dar algo. Esta idea que estoy pensando es un conjunto que puedo encerrar en una retícula, ¿sí? Y puedo dar un conjunto de n cubos o de cubos interiores y cubos exteriores que contengan en particular a X1, que serían los cubos exteriores, ¿sí? Y a partir de ahí puedo hacer lo mismo para cada XY. Y entonces cuando hablamos de la retícula exterior, o sea, de los cubos exteriores que contienen a toda la unión, ¿sí? Pues va a ser lo mismo que la unión de todas las retículas, ¿sí? O de todos los cubos exteriores. ¿Sí se entiende la idea de la demostración? O sea, ¿se entiende más bien la idea de la proposición? Entonces, en ese contexto, yo tengo que demostrar, en primer lugar, esta contención que estamos proponiendo. ¿Cómo le haríamos?
Vamos a ver. Déjenme borrar esto de aquí. Este dibujo nada más lo puse para entrar en contexto, para que ustedes vean qué es lo que estamos pretendiendo hacer. Lo que vamos a establecer aquí es una X, ¿sí? Esto es por demostrar, entonces sea X un elemento de SK de la unión, ¿sí? Que va de 1 hasta L, de los X, Y. ¿A dónde me va a llevar esto? Bueno, pues esto va a conducirme a que X pertenece, dada la definición de cubo, de cubos exteriores, ¿sí? A la unión de los RKs, a la unión de los RKI, ¿sí? Tal que RK intersección, en este caso X, la intersección de la unión de los XJ, XY con I con I que va desde 1 hasta L. ¿Cómo tiene que ser esto, jóvenes? Tiene que ser distinto del vacío. Es decir, esta X pertenece a todo esto. Pertenece a todo eso. Esa X. ¿Sí? Y no es más que la definición de de la unión de los XY. ¿Sí? Eso que acabo de encerrar en ese carrito, que fue ese carrito, es la traducción de lo que hemos estado trabajando, como la unión de los cubos exteriores, ¿sí? Si recuerdan, de eso se trata. Entonces, este X, al pertenecer a esa unión, para cualquier Y que me tome, ese X está dentro de uno de esos cubos. Es decir, esto va a implicar que X pertenece a R y K para algún I que va de 1 hasta L. ¿Sí, jóvenes? Entonces, ¿qué más podemos extraer de aquí? Ahora, recuerden, este RKI tiene una característica, ¿sí? Que para cualquier I que yo me tome, su intersección es no vacía con respecto a la unión, ¿sí? Eso es algo principal, eso es algo primordial. Entonces, de aquí yo puedo deducir qué cosa. Que R es igual a la unión. R es un subconjunto, así como se los estaba yo manejando, sí, para aclarar ideas. Este X pertenece a R I de K para algún I, ¿sí? Pero en particular es R I K intersección, ¿sí? Con algún XY. O sea, ya no es con toda la unión, ¿sí? Toda la unión es esto, ¿sí? Entonces, para alguno en particular, esa intersección es distinta del vacío. Ese X que pertenece a ese RK va a ser un RKI que dada la intersección con alguno de estos, ¿sí? XY va a ser distinta del vacío. Y esto, lógicamente, ¿a dónde me lleva? Me lleva a que, dada la definición que dimos de cubo exterior, esto va a pertenecer a SK de X para alguna SK de XY. No, y esto es no es para todo, existe, es un existencial. O sea que existe alguno, esa es la otra forma de decirlo, ¿sí? Que existe algún I que va desde 1 hasta L. O sea, para algún I. Entonces, si está aquí, ¿qué se va a implicar de esto? Que está en la unión. ¿Sí? Entonces, X está en la unión de los SK
de XY, ¿sí? Con Y que va desde 1 hasta L. Entonces ya con esto nosotros probamos, o sea, por lo tanto, ¿sí? SK de la unión de los XY está contenido en la unión de los SK de XY. Aquí no es más que un trabajo de conjuntos. Entonces el regreso es análogo. Profesor, Sí, dime. ¿podría hacer como un resumen de la demostración, por favor? Claro. A ver, vamos a ver de qué se trata esto. En general, de lo que estoy tratando de tratar de transmitirles en base a la proposición, ¿sí? Vamos a recordar la proposición. Tenemos un conjunto y ese conjunto está fragmentado, ¿sí? En una partición. Es un conjunto medible, ¿sí? Entonces, esos subconjuntos de esa partición puede ser una partición definida de una manera que no es necesariamente con los cubos, ¿sí? Entonces, a partir de ahí yo me tomo ese conjunto X, ¿sí? Es como si yo tomara esto. Es como si yo dijera que SK de X, ¿sí? Al estar dividido aquí, aquí me faltó poner esa parte de que hay una partición en estos términos. Entonces, ocurre esto. ¿Sí? Ese conjunto X, déjenme ponerlo más para acá. Este conjunto X, algo así. Con esa partición tenemos al conjunto X1, X2, X3, X4, X5 y X6. ¿Sí? Yo voy a dar una retícula, en este caso de cubos exteriores, que encierren al conjunto X. ¿Sí? En estos términos, ¿sí? Estoy hablando de la unión. ¿Sí? Aquí tengo a los cubos exteriores que encierran a todo el conjunto X. Pero en particular, cuando yo hablo de la unión, es como si yo de alguna manera tomara a la retícula, que por un lado encierra al conjunto X1, a la retícula que encierra al conjunto X2, a la retícula, bueno, lógicamente haciendo esto, ¿no? A la retícula que encierra al conjunto 3, a la retícula que encierra el conjunto 4, al conjunto 5 y al conjunto 6. Esas 6 retículas que encierran a los 6 conjuntos X1, X2, X3, etcétera, de alguna manera van a estar dentro de la retícula más grande, que es la retícula que encierra a X. Y es en ese contexto en el que yo hablo de la unión de los cubos exteriores, ¿sí? Tiene que ser igual a los cubos exteriores, los cubos exteriores que encierran a la unión de los XY, ¿sí? Y ahorita voy a un paso más allá, que encierran a los XY, es equivalente a la unión de todas las retículas que encierran a cada uno de los XY. En esta parte, regresándome a la demostración, es que tenemos que demostrar esto por doble contención. Entonces, para demostrar esa primer contención, pues lógicamente lo hacemos de la forma tradicional, tomamos un X en los cubos exteriores dados por la unión, o sea, los cubos exteriores que encierran a todo el conjunto X y encierran en general a todo el conjunto de los XY o toda esta familia, sí, que es la unión. Entonces, dada la definición que nosotros dimos de cubos exteriores, que es esta, ¿sí? Si no, revisen por ahí los videos o sus notas.
o las notas de clase, por ahí dimos esa definición. X pertenece a la unión de todos los cubos que intersecados, en este caso con X, que es la unión de todos los XY, tiene que ser distinto del vacío. O sea, para cada RIK que me tome dentro de esa unión, ¿sí? Tiene que, al estar unido, al intersectarlo, perdón, con la unión de los XY, tiene que ser distinto del vacío. Entonces, a partir de ahí, ¿sí? En esa unión, X, o sea, en esta unión de aquí, este X pertenece a algún RIK, que es esto de aquí. Ajá. O sea, pertenece a algún RI con esta característica. RIK intersección con XY es distinto del vacío porque lo hereda de lo anterior. ¿Sí? Al tomarnos un solo R, o sea, un RIK, ese RIK está intersecando a la unión, pero al mismo tiempo que está intersecando a toda la unión, está intersecando a un XY en particular. Entonces, ese paso me lo brinqué, no se los expliqué, pero qué bueno que lo retomaste. Entonces, ese XY, que es este de aquí, valga la expresión, ¿sí? Pertenece a la unión a esta, ¿sí? Ya con eso, dada la definición que dimos de cubos exteriores, que si tú te fijas, es todo esto de aquí. Todo esto de aquí es equivalente a esto, dada la definición que dimos. Entonces, X pertenece a esa retícula que está en particular retomándose. A ver, creo que aquí cometí un error. ¿Quién me dice dónde está el error? Porque les acabo de cometer un error y ya me acabo de dar cuenta, jóvenes. A lo mejor por eso no se entendió la demostración. ¿Quién sí se dio cuenta? Bueno, les voy a explicar el error ahorita ya viéndolo con más detalle. La unión, así como se los estoy mencionando, lo que les acabo de decir que esto de aquí es igual a esto de acá es una mentira. ¿Por qué? Porque aquí me falta la unión. ¿Sí? La unión que tenía, de la cual que omitir, no omitirla, sino más bien diluirla un poco, es esta de aquí. ¿Sí? Porque estamos aludiendo a una intersección, ¿sí? A un RI que está intersecando a una unión, ¿sí? En particular interseca a un XY, ¿sí? No es un RIK, es toda la unión de RIKs, ¿sí? Que dado que cada RIK a partir de esta unión, ¿sí? Cada uno de estos cubos que forman una unión intersecan en particular a un XY y ese XY es distinto del vacío, dada la definición que dimos. Entonces sí, ahora sí, esta unión de RIK, donde la característica principal es que para cada RIK que me tome intersecado con XY que sea distinto del vacío, va a pertenecer a este conjunto de aquí, o sea, a los cubos exteriores, ¿sí? En ese contexto, ahora sí, X pertenece a los cubos exteriores, ¿sí? Yo solito me metí un gol, jóvenes, ahí sí les pido una disculpa, ¿sí? Se me fue ese dato. Qué bueno que preguntaste eso, Dan. Porque si no se hubieran ido con una idea errónea. Bueno, en esta parte, ahora sí, X que pertenece a SK de XY, al pertenecer a este en particular, pues pertenece a la unión, ¿sí? Entonces X
perdón, X pertenece a la unión de Y que va desde 1 hasta L de SK. ¿Sí? Y por esta razón es que concluimos que se da la primera contención. Y la segunda contención es análoga. Partimos de un X que esté en la unión, entonces en particular está en un SK y en particular es dada la definición que dimos, pasa esto y así sucesivamente, ¿no? Y con eso, pues lógicamente vamos a concluir que SK de la unión de I que va desde 1 hasta L de XY es igual a la unión que va de 1 a L de SK de XY. ¿Quedó respondida tu pregunta, Nene? ¿O te confundiste más? Con toda sinceridad. Sí, ya quedó. Pues un poquito, pero creo que ya me confundí un poquito, pero creo que ya está. ¿Dónde te confundiste? Donde dijo que tenía un error, ahí como que no lo vi muy claro, Ah, ok. pero ya cuando lo volvió a repetir, creo que ya quedó. Ok, bueno, nada más te voy a remitir a la definición de cubos exteriores y cubos interiores. La definición de cubos exteriores es la unión de los RIKs que tal que RIK intersección con XY es distinta del vacío. Esa es la definición para los cubos exteriores. Lo que me faltaba era la unión, esta parte de aquí que les puse. Eso era lo que me faltaba. Porque así como lo había puesto, estaba yo diciendo puras mentiras. Ah, bueno, muchas gracias. No, de que... ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguien más que... Lema, dice lo siguiente. Vamos a tener una familia, sea X1 hasta XM, subconjuntos de Rn, conjuntos medibles cualesquiera, ahora ya no dentro de un solo conjunto, sino dentro de un esquema más grande, ¿sí? Vamos a tener que la medida de exterior de la unión de los XY con I que va desde 1 hasta M, ¿sí? Es menor o igual a la suma de I que va de 1 hasta M de la medida exterior de los X. ¿Cómo hacemos esta demostración, jóvenes? Bueno, pues lo primero que tenemos que darnos cuenta es que tenemos que recurrir a la demostración anterior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a poner demostración. Bien, lo que primero tenemos que ver es que por lo anterior, ¿qué tenemos? Vamos a tener que, vamos a poder extrapolar nuestra proposición anterior a esto. ¿Por qué? Porque si tenemos una retícula de cubos exteriores, ¿sí? En este caso de la unión de los XY que van de I de 1 hasta M, ¿sí? Es igual a la unión de los SK, es esta definición. ¿Qué va a pasar con el volumen? ¿Qué pasaría con los volúmenes, jóvenes? Pues serían iguales, ¿no? O sea, si estos dos conjuntos son equivalentes, entonces el volumen de SK de UI que va de 1 hasta M con de XY va a ser equivalente al volumen de la unión, ¿sí? De SK de XY. Ahora, si me tomo el límite, ¿qué va a ocurrir, jóvenes? ¿También van a ser iguales? Sí, los límites también, cuando K tiende a infinito, si K se aproxima a infinito, entonces el límite
cuando K se aproxima a infinito del volumen, ahora lo voy a poner así de SK, de la unión de los XY, va a ser igual al límite, cuando K se aproxima a infinito, del volumen de la unión, ¿sí? De los SK, XY. Pero me falta algo. ¿Qué sería, jóvenes? Porque lógicamente aquí, si yo hablo de la medida exterior, voy a hablar de una equivalencia, pero necesito dar un paso más allá. ¿Cuál sería ese paso? Que los límites tienen que ser iguales a la medida. Bueno, son iguales. O, No, adelante. o bueno, o que las medidas pues deben de ser iguales. No, no lo sé. Bueno, sí, tienes la noción, pero aquí lo que estamos, bueno, lo que está ocurriendo es que estamos trabajando con uniones, ¿sí? Entonces, el volumen de una unión se puede ver de la siguiente forma. Déjenme subir esto. Esto lo podemos extrapolar de la siguiente manera. O sea, se va a poder ver como el límite, o sea, me voy a referir a esta parte nada más. El límite cuando K se va a infinito, el límite cuando K se va a infinito del volumen de la unión de SK, de XY, va a ser menor o igual, ¿sí? Al límite del volumen, más bien de la suma del volumen, ¿sí? De SK de XY. Porque si recuerdan ustedes la definición que dimos para volumen, pues lógicamente estamos hablando de volúmenes que en este caso están haciendo referencia a cubos exteriores, pero son conjuntos XY que de alguna manera están, como que están embolsados, pero puede existir alguna parte donde estos XY tengan una intersección, ¿sí? Entonces ese volumen, ¿sí? Tiene que ser, es decir, el límite de la suma del volumen tiene que ser mayor o igual que el límite del volumen de la unión. No sé si lo ven. ¿Sí está claro, jóvenes, o no está claro? Con toda confianza. ¿Puedes repetir ese último punto, por favor? Si tenemos tenemos nuestros XY, ¿sí? Y si yo calculo el volumen de todos los XY, ¿sí? O sea, el volumen de la unión, si ustedes recuerdan cuando definimos los volúmenes de dos, o sea, el volumen de la unión de dos conjuntos, ¿sí? Era la suma de esos dos conjuntos más la intersección, o sea, más el volumen de la intersección. ¿Sí lo recuerdan? Esa definición. En el punto 4 dijimos lo siguiente: si tenemos dos conjuntos, cuando definimos volumen, sea en X1 o sea en X y Y, subconjuntos de Rn, vamos a ponerlo así, tales que el volumen de la unión de X con Y, ¿sí? Va a ser equivalente al volumen de X más el volumen de Y más el volumen de la intersección. Por ahí lo deben de tener en sus notas. De hecho, era el punto 3. Bueno, no es más, es menos, perdón. Menos la intersección. Pero si, tomando en cuenta esta parte de la definición de volumen, ¿sí? La suma de todos los volúmenes SK tiene que ser mayor o igual al volumen de toda la unión, ¿sí? Porque pudiendo hacer un análogo, el volumen, dada la definición, el volumen de la suma de los XY, ¿sí? Va a ser igual al volumen a la suma de los volúmenes de los XY menos las intersecciones, menos la suma de las intersecciones, ¿sí? Ese sería el análogo. Pero aquí no estoy haciendo referencia a las intersecciones, me estoy refiriendo al volumen en sí de todo SK de XY. En ese contexto, pues lógicamente al sumar todos los volúmenes,
pues el límite tiene que ser mayor, o sea, este límite tiene que ser mayor o igual a este de aquí. Entonces, me estoy basando en esa lógica. ¿Sí, jóvenes? Sí, todo bien. Ok, bueno, ese sería un punto determinante porque ahora sí, dado que estamos trabajando con conjuntos acotados o con conjuntos medibles, ¿sí? Su medida tiene que ser finita. Entonces, el límite cuando K tiende a infinito existe, ¿sí? En este caso, este límite, este de aquí en particular, ¿sí? Existe. Entonces, en ese contexto puedo introducir el límite dentro de la suma, ¿sí? Entonces, esto sería igual a la suma de I que va desde 1 hasta L, hasta M. Hemos estado trabajando con M. Déjenme ponerlo. M. Del límite, cuando K va a infinito, ¿sí? Del volumen de los SK de XY. Y con esto, ahora sí, esto es equivalente a la suma de I que va desde 1 hasta M de la medida exterior de SK, perdón, la medida exterior de los XY. Y ya con esto, ahora sí podemos concluir por todo lo anterior. Entonces, recurriendo a la definición de medida, entonces podemos hablar de que, de que esto de aquí, ¿sí? Es la medida es la medida interior, es la medida exterior, perdón, de la unión de los XY. En este punto, entonces, por lo tanto, la medida exterior de la unión de los XY que van de 1 hasta M, ¿sí? Es menor o igual a la suma de I que va desde 1 hasta M de la medida exterior de los X. Esto me va a servir un poquito más adelante cuando estemos demostrando las propiedades de la integral. Y déjenme ver. Bueno, con eso terminaríamos la demostración de esta proposición. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, todo bien. Bueno, lo que falta, déjenme ver. Pues bueno, ya con esto nos ponemos prácticamente en la antesala para definir ya lo que es la integral. Entonces eso lo haríamos el día de mañana. ¿Sí? Vamos a dar una definición. Vamos a dar una definición, luego una proposición. Vamos a demostrar la proposición y de ahí ya una vez que hayamos hecho eso, damos la definición de integral. Y pues lógicamente ya tenemos que pasar a las sumas inferiores, sumas superiores, en fin, todo esto. Y pues ya lo iremos viendo mañana. ¿Alguna duda con respecto a lo que hemos visto en el transcurso de la clase, jóvenes? Para retomarlo y explicar un poco más si quedó alguna duda por ahí. Todo bien. Ok, bueno, pues entonces los dejo con esto, jóvenes. Ya es son casi las 4, es casi hora de que termine la clase. Pues si tienen dudas o preguntas, lo pueden hacer a través de los medios que ya tenemos a disposición para esto. Pues cuídense, jóvenes, y nos vemos el día no de mañana, el día miércoles en otra clase. Cuídense y que tengan bonita tarde. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's